El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente del Discovery de la UES y observaba las estrellas a través de las enormes ventanas que se extendían por la proa de su nave. El Discovery era la nave más avanzada de la humanidad, construida para explorar el espacio profundo y establecer contacto con especies alienígenas. Durante 3 largos años, Jake y su tripulación habían viajado por el oscuro vacío entre las estrellas, buscando otra vida inteligente. Y ahora la habían encontrado. La Confederación de Comercio Sapiriana los había recibido con los brazos abiertos y palabras amistosas. Los alienígenas parecían casi humanos, pero su piel tenía un tinte azulado y sus ojos eran más grandes que los humanos normales. Hablaban con voces musicales y parecían ansiosos por compartir tecnología y conocimiento con la Tierra. Jake había enviado docenas de informes a la Tierra describiendo lo pacíficos y avanzados que eran los sapirianos. Los diplomáticos alienígenas hablaron sobre acuerdos comerciales y proyectos de investigación conjuntos que beneficiarían a ambas especies. Jake creía que estaban a punto de presenciar el momento más importante de la historia de la humanidad. Lisa Chan trabajaba en su estación de comunicaciones en el puente, escuchando señales de radio alienígenas y traduciendo su idioma. Había pasado meses aprendiendo cómo hablaban los sapirianos y sus computadoras ahora podían decodificar la mayoría de sus mensajes. Lisa estaba orgullosa de su trabajo porque comprender el lenguaje alienígena era clave para una diplomacia exitosa. Pero ese día en particular, algo no encajaba con la señal que recibía. El mensaje que Lisa interceptó no estaba destinado a oídos humanos. Era una comunicación militar interna entre comandantes sapirianos que discutían sobre gestión de carga y transferencia de especímenes. Lisa frunció el ceño al leer las palabras decodificadas en su pantalla. Los extraterrestres hablaban sobre trasladar especímenes jóvenes de una instalación a otra y asegurar protocolos de contención adecuados. Sintió un escalofrío al comprender el significado de esas palabras. Lisa llamó a la doctora Amanda Torres a su estación. Amanda era la experta de la nave en biología y psicología alienígena. Llevaba meses estudiando a los sapirianos intentando comprender su cultura y comportamiento. Cuando Amanda leyó el mensaje interceptado, palideció. Las palabras espécimen y contención eran términos científicos que solían referirse a animales de laboratorio, no a seres inteligentes. Amanda y Lisa trabajaron juntas para decodificar más mensajes, y lo que encontraron les revolvió el estómago. Los sapirianos discutían sobre niños humanos según sus edades y características físicas. Tenían archivos detallados de docenas de jóvenes humanos que describían su estado de salud y reacción a diversas pruebas. Los extraterrestres se refirieron a los niños como valioso material de investigación y discutieron cuáles eran los más prometedores para sus experimentos. Las 2 mujeres llevaron sus hallazgos al capitán Morrison, y su rostro se enrojeció de ira al leer los mensajes decodificados. Como los sapirianos habían estado capturando naves coloniales humanas durante años, llevando a los niños a bordo y dejando a los adultos morir en la Tierra espacial, habían perdido contacto con varias expediciones coloniales durante la última década, asumiendo que habían sido destruidas por peligros espaciales o fallas mecánicas. Ahora, la horrible verdad se revelaba. Amanda cruzó los datos extraterrestres con los registros de naves faltantes de la Tierra y encontró coincidencias perfectas. La nave colonial New Boston había desaparecido hacía 3 años, transportando a 47 familias, incluidos 93 niños. La nave colonial Estrella Matutina había desaparecido hacía 2 años con 38 familias y 71 niños. Nave tras nave aparecía en los registros alienígenas con notas detalladas sobre qué niños habían sido secuestrados. Los alienígenas no solo habían capturado a los niños, llevaban años experimentando con ellos. Los informes decodificados describían pruebas de resistencia en las que obligaban a los niños a correr hasta desplomarse. Estudios del umbral del dolor implicaban someter a jóvenes humanos a niveles crecientes de dolor hasta que gritaban pidiendo clemencia. Experimentos de desarrollo cognitivo ponían a prueba cuánto estrés y miedo podía soportar la mente de un niño antes de derrumbarse por completo. Jake Morrison sentía que le temblaban las manos al leer informe tras informe que describían la tortura sistemática de niños humanos. Algunos experimentos implicaban la extirpación de partes del cuerpo para ver la rapidez con la que los humanos sanaban. Otras pruebas implicaban la exposición de niños a enfermedades mortales para estudiar la respuesta inmunitaria humana. Los sapirianos documentaban todo con fría precisión científica, tratando a los niños humanos como ratas de laboratorio. El capitán se dio cuenta de que toda conversación amistosa con diplomáticos aerianos había sido una mentira. Mientras los niños humanos sufrían en laboratorios alienígenas, los alienígenas que sonreían y ofrecían regalos eran los mismos monstruos que torturaban a niños inocentes en nombre de la ciencia. Jake sintió que la rabia crecía en su interior como un fuego que amenazaba con consumir todo a su paso.
Lisa descubrió que los niños estaban retenidos en centros de investigación en 3 sistemas estelares diferentes. Los alienígenas los trasladaban con frecuencia para evitar intentos de rescate y mantenían los detalles al tanto. Programas de qué niños serían utilizados en qué experimentos. Algunos niños de tan solo 5 años habían estado en manos extraterrestres durante 3 años, soportando torturas diarias y procedimientos médicos sin ninguna esperanza de rescate. Amanda encontró grabaciones de audio ocultas en los archivos de datos, y cuando las reprodujo, el puente quedó en silencio. Todos podían oír a niños humanos llorando por sus madres y padres, rogando por volver a casa y gritando mientras los médicos extraterrestres realizaban procedimientos en sus pequeños cuerpos. El sonido de una niña de 6 años preguntando por qué los malvados extraterrestres la lastimaban rompió el corazón de todos los miembros de la tripulación que lo oyeron. Jake Morrison estaba solo en su sala de espera, contemplando la estación espacial sapiriana, donde las conversaciones diplomáticas estaban programadas para reanudarse en 12 horas. Los diplomáticos extraterrestres llegarían con sonrisas y regalos mientras los niños humanos sufrían en sus laboratorios secretos. Jake sabía que todo había cambiado y que ya no podía fingir que los zafirianos eran amigos. El capitán abrió un canal de comunicación cuántica con la Tierra y marcó su mensaje con la máxima prioridad. Pensó en todos los niños que lloraban en jaulas alienígenas y en todos los padres en la Tierra que aún esperaban que sus hijos desaparecidos estuvieran a salvo en algún lugar entre las estrellas. Jake escribió 4 simples palabras que cambiarían el curso de la historia de la humanidad para siempre. Los niños nos necesitan. La almirante Karen Blake dormía en sus aposentos en el Comando Luna cuando llegó la comunicación de emergencia a las 3:47 de la mañana, hora estándar de la Tierra. El mensaje del capitán Morrison tenía la máxima prioridad, y Blake supo que significaba que algo terrible había sucedido. Leyó las 4 palabras que la perseguirían en sueños para siempre y comprendió de inmediato que la humanidad se enfrentaba a su mayor crisis. Blake llamó al presidente Daniel Carter y lo despertó en la Casa Blanca. El presidente escuchó con creciente horror cómo Blake leía el informe completo de Morrison sobre los niños esclavizados. Carter había dedicado toda su carrera política a trabajar por la paz. Pero ahora se enfrentaba a una situación que exigía la guerra. Los alienígenas amistosos que habían prometido colaboración torturaban a niños humanos en laboratorios secretos. En menos de una hora, Carter convocó una sesión de emergencia del Consejo de Defensa Solar, con representantes de todas las colonias humanas y bases militares conectadas a través de redes de comunicación cuántica. La voz del presidente tembló de rabia al leer los detalles de los crímenes alienígenas contra niños inocentes. Los miembros del Consejo escucharon en silencio atónito cómo se revelaba la verdadera naturaleza de la amistad seheriana. El director Colin Hayes, de la Oficina Colonial de Personas Desaparecidas, había pasado 10 años investigando naves coloniales desaparecidas. Siempre había sospechado que las expediciones desaparecidas no solo habían sufrido fallas mecánicas, pero nunca imaginó el alcance de la conspiración. Hayes presentó sus archivos al Consejo de Emergencia, mostrando cómo los zafiranos habían atacado específicamente naves que transportaban a un gran número de familias. El patrón se hizo evidente cuando Hayes mostró su investigación en las pantallas murales. Los alienígenas habían atacado naves coloniales en sus momentos más vulnerables, cuando las familias dormían profundamente durante largos viajes espaciales. Los zapirianos utilizaban tecnología avanzada para desactivar las defensas de las naves y abordar sin despertar a los pasajeros adultos. Se llevaron solo a los niños, dejando a sus padres morir cuando fallaron los sistemas de soporte vital. El general Marcus Stone comandaba la Fuerza de Defensa Solar y se había preparado para muchos posibles escenarios de contacto extraterrestre, pero nada en su entrenamiento contemplaba esta situación. Stone se dio cuenta de que la humanidad había estado negociando con secuestradores y asesinos, confiando plenamente en ellos. Los extraterrestres habían usado la inmunidad diplomática para recopilar información sobre las debilidades humanas y planear futuros ataques. Los informes de otras naves humanas que operaban en el espacio sapiriano abundaban a medida que las tripulaciones comenzaban a investigar las instalaciones extraterrestres con nuevos ojos. Los capitanes mercantes informaron haber visto pequeñas figuras humanas en las ventanas de las estaciones de investigación que previamente habían asumido que eran científicos extraterrestres. El personal diplomático se dio cuenta de que las áreas restringidas en los edificios extraterrestres eran en realidad bloques de prisiones donde se mantenía a niños humanos. La DRA. Susan Price había forjado su carrera estudiando las relaciones interespecies y asesorando al gobierno sobre psicología extraterrestre. Analizó las comunicaciones zafirianas que Morrison había interceptado y sus hallazgos destruyeron cualquier esperanza de una solución pacífica. Los extraterrestres veían a los humanos como una especie inferior, apta solo para la explotación y la experimentación.
Sus ofertas diplomáticas habían sido mentiras calculadas diseñadas para mantener a la humanidad pasiva. Price descubrió que los zafirianos habían estado operando programas similares contra otras especies a lo largo de la galaxia. Los niños humanos eran solo la última incorporación a una vasta red de trabajo esclavo y sujetos de investigación. Los alienígenas habían perfeccionado sus técnicas durante miles de años de práctica con civilizaciones más débiles. No vieron nada malo. Se quejaban de sus acciones porque consideraban a otras especies animales. A pesar de los intentos del gobierno por controlar la información, la noticia de los niños esclavizados se filtró al público en cuestión de horas. Los padres de los colonos desaparecidos se congregaron frente a los edificios gubernamentales exigiendo una acción inmediata. Los centros de reclutamiento militar se vieron desbordados de voluntarios que querían unirse a las misiones de rescate. En todos los asentamientos humanos, desde la Tierra hasta las colonias exteriores, la gente se unió con furia y determinación. La respuesta fue única en la historia de la humanidad. Los partidos políticos dejaron de luchar entre sí. Los líderes corporativos ofrecieron sus flotas enteras para uso militar. Los líderes religiosos de todas las confesiones llamaron a la guerra santa contra los torturadores de niños. Incluso criminales en prisión se ofrecieron como voluntarios para servir en misiones suicidas si eso significaba salvar a niños inocentes. La humanidad había encontrado algo que importaba más que sus diferencias. Los trabajadores de las fábricas permanecían en sus puestos de trabajo durante días sin dormir, transformando las líneas de producción para construir armas y naves. Los mineros trabajaban sin descanso para extraer los materiales necesarios para el esfuerzo bélico. Los científicos compartían sus investigaciones más secretas para desarrollar mejor tecnología militar. Todos comprendieron que esta no era una guerra más, sino una cruzada para salvar a los miembros más vulnerables de su especie. El presidente Carter se dirigió a la humanidad esa noche en un discurso transmitido a todos los asentamientos humanos del sistema solar. Sus palabras cargaban de absoluta certeza moral al declarar que la era de confiar en los extraterrestres había terminado. Todos los niños humanos serían devueltos a casa sin importar el costo. Los Estados Unidos de la Tierra movilizarían todos los recursos y lucharían hasta que se hiciera justicia. Carter se dirigió directamente a los padres de los niños desaparecidos, diciéndoles que sus hijos e hijas no habían sido olvidados. El gobierno no escatimaría en gastos ni aceptaría ningún compromiso para traerlos a casa. Prometió que los responsables de torturar a niños serían juzgados y ejecutados por sus crímenes contra la humanidad. La voz del presidente se quebró de emoción al declarar que las estrellas mismas arderían antes de que se permitiera que el mal triunfara. El almirante Blake recibió autorización para iniciar la mayor movilización militar de la historia de la humanidad. Todos los capitanes de naves espaciales recibieron nuevas órdenes de presentarse al servicio. Inmediatamente, naves civiles fueron requisadas para el servicio militar. La producción de las fábricas se redirigió a la producción de armas, municiones y suministros. Toda la economía humana se transformó de la noche a la mañana en una máquina de guerra centrada en un solo general de oro. Stone se coordinó con las agencias de inteligencia para mapear todas las instalaciones apiranas donde pudieran estar retenidos niños humanos. Agentes encubiertos que habían estado recopilando datos económicos se vieron repentinamente encargados de tareas de reconocimiento para ataques militares. Los alienígenas Teo no tenían ni idea de que su secreto había sido expuesto y continuaron su farsa diplomática mientras la humanidad se preparaba para la guerra. Al amanecer sobre la Tierra a la mañana siguiente, la humanidad ya no era la misma especie que se había acostado la noche anterior. Habían aprendido que el mal existía entre las estrellas y que niños inocentes sufrían. Mientras los adultos hablaban de acuerdos comerciales, el tiempo de hablar había terminado y había comenzado el de actuar. 72 horas después de que el capitán Morrison enviara su mensaje a la Tierra, todo el sistema solar se había transformado en la mayor máquina de guerra de la historia de la humanidad. El almirante Blake se encontraba en el centro de mando de la base lunar, observando la llegada de naves desde todos los rincones del espacio. La flota que se estaba formando sobre la Luna era mayor que cualquier otra que la humanidad hubiera creado antes. Los astilleros que construían naves de exploración y transporte de carga se trasladaron a la producción militar. De la noche a la mañana, los ingenieros trabajaron sin descanso, instalando sistemas de armas en naves mercantes y convirtiendo transatlánticos de lujo en transportes de tropas. Los diques secos sobre la estación Mars Hecho y la base Titán bullían de actividad mientras los trabajadores modificaban todas las naves disponibles para operaciones de combate. El capitán Ryan Murphy comandaba la flota de la Marina Mercante y coordinaba la masiva conversión. Sus naves de carga se convirtieron en transportes de asalto capaces de transportar a miles de marines. Las naves mineras recibieron sistemas de misiles de grado militar y blindaje.
Incluso los pequeños yates privados fueron equipados con armas y equipos de comunicación. Todos los humanos en el espacio comprendieron que sus naves pacíficas debían convertirse en instrumentos de guerra. Las operaciones mineras del cinturón de asteroides cuadruplicaron su producción para alimentarse. Los mineros de la flota, cada vez más numerosa, trabajaban en turnos las 24 horas extrayendo metales raros necesarios para armas y blindaje de naves. Los transportistas de rocas que antes llevaban mineral a las estaciones de procesamiento ahora entregaban suministros militares a las áreas de preparación. Los ejecutivos corporativos donaron sus flotas completas sin pedir pago porque comprendían que el dinero no significaba nada si los niños humanos permanecían en manos alienígenas. La coronel Beth Rodríguez lideró el rápido despliegue de unidades de fuerzas especiales. Desde el otro lado del espacio humano, todos los equipos militares de élite recibieron el mismo informe de misión, simple y claro: encontrar niños humanos en instalaciones alienígenas y traerlos a casa con vida. Ninguna otra consideración importaba y ningún precio era demasiado alto. Rodríguez había entrenado soldados para diversos tipos de combate, pero rescatar a niños torturados de laboratorios alienígenas requería nuevas tácticas. El oficial de inteligencia Chris Baker trabajó con agentes encubiertos ya integrados en el espacio sapiriano para mapear todas las instalaciones de investigación donde pudieran estar retenidos niños humanos. Estos agentes habían pasado años recopilando información económica y política, pero ahora su misión se había transformado en reconocimiento para ataques militares. Baker coordinó las labores de vigilancia en 17 sistemas estelares para localizar todos los objetivos posibles. Mientras tanto, el capitán Morrison se mantuvo cerca de la principal estación diplomática sapirana, fingiendo que los humanos ignoraban los crímenes alienígenas. Su tripulación trabajó día y noche para recopilar información sobre la ubicación de las instalaciones, los protocolos de seguridad y los horarios de transporte. Descubrieron que los alienígenas trasladan a niños con frecuencia entre estaciones de investigación para evitar precisamente el tipo de operación de rescate que la humanidad estaba planeando. La oficial científica de Morrison, Lisa Chan, interceptó más comunicaciones alienígenas y encontró horarios detallados que indicaban cuándo los niños serían trasladados de una instalación a otra. Los alienígenas trataban a los niños humanos como carga, anotando sus edades, pesos y condiciones médicas durante el transporte. La manifestante Chan se sintió mal al leer documentos que reducían a niños inocentes a números y estadísticas. Pero la información era vital para planificar las operaciones de rescate. Los sapirianos ignoraban por completo que su secreto había sido expuesto y continuaron las negociaciones diplomáticas como si nada hubiera cambiado. Ofrecieron acuerdos comerciales ampliados y proyectos de investigación conjuntos. Mientras los niños humanos sufrían en sus laboratorios, los diplomáticos alienígenas sonreían y estrechaban la mano de los representantes humanos que planeaban en secreto su destrucción. La arrogancia alienígena resultaría ser su mayor debilidad. La DRA. Amanda Torres analizó la tecnología alienígena y encontró debilidades que podían explotarse durante las operaciones de rescate. Los sistemas de seguridad sapirianos estaban diseñados para mantener a los prisioneros dentro, pero no para impedir que atacantes decididos entraran. La distribución de sus instalaciones seguía patrones predecibles que facilitaban la planificación de rutas de asalto. Torres compartió sus hallazgos con comandantes militares, quienes utilizaron la información para entrenar equipos de asalto. A medida que la flota se reunía, surgían nuevas historias que fortalecían la determinación humana. Grabaciones de audio captaban a niños rogando por sus padres y preguntando cuándo podrían volver a casa. Las cámaras de videovigilancia mostraban procedimientos médicos realizados a jóvenes humanos sin anestesia ni analgésicos. Los registros de investigación detallaban experimentos diseñados para quebrantar el ánimo de los niños y poner a prueba su resistencia. Cada prueba avivaba la ira humana. La red de inteligencia de Baker descubrió que algunos niños humanos habían estado bajo custodia extraterrestre durante más de 3 años, sufriendo torturas y experimentos médicos a diario. Las víctimas más jóvenes tenían solo 5 años cuando fueron capturadas y habían pasado la mayor parte de su infancia en laboratorios extraterrestres. Algunos niños ya no recordaban sus nombres reales porque los extraterrestres solo se referían a ellos por números. Los estrategas militares se dieron cuenta de que el tiempo era crucial, ya que los extraterrestres podrían descubrir que su secreto había sido expuesto y matar a los niños para eliminar las pruebas. Las fuerzas especiales de Rodríguez se entrenaron para ataques simultáneos en múltiples sistemas estelares, sabiendo que solo tendrían una oportunidad de salvar a los niños antes de que los alienígenas pudieran reaccionar. El factor sorpresa era la mayor ventaja de la humanidad, almirante. Blake bautizó la misión de rescate como Operación Regreso a Casa y estableció puntos de concentración en las colonias exteriores. Las naves humanas se reunieron en lugares secretos donde recibieron las últimas instrucciones y el equipo necesario.
Cada tripulación comprendió que el fracaso no era una opción, ya que cientos de niños inocentes dependían de su éxito. La mayor operación militar de la historia de la humanidad se lanzaría en cuestión de días. El capitán Morrison recibió órdenes de mantener su posición hasta que comenzara el ataque y luego transmitir las pruebas de los crímenes apirianos a todas las especies de la galaxia. Los alienígenas habían mantenido en secreto su red de esclavos controlando la información, pero la humanidad planeaba exponerlos a toda la comunidad galáctica. Una vez que otras especies supieran la verdad, la Confederación Sepiriana se enfrentaría a enemigos en todos los frentes. Mientras se completaban los preparativos finales, familias de todo el espacio humano celebraron vigilias de oración por los niños esclavizados. Los padres que habían perdido a sus propios hijos e hijas a manos de secuestradores extraterrestres encontraron consuelo al saber que la justicia finalmente llegaría. Los niños no serían olvidados y no morirían solos en jaulas alienígenas. La tormenta estaba a punto de estallar y, cuando lo hiciera, la galaxia aprendería que la mayor fortaleza de la humanidad no residía en ellos. Tecnología o armas, sino su absoluta negativa a abandonar a sus hijos al mal. La operación Regreso a Casa se lanzó exactamente a las 6, hora estándar de la Tierra, a través de 17 sistemas estelares diferentes. La almirante Blake coordinó el asalto masivo desde su nave insignia, mientras que equipos de rescate especializados, liderados por la mayor Kate Williams, atacaron simultáneamente instalaciones de investigación en todo el espacio sapiriano. Los alienígenas fueron tomados completamente por sorpresa por ataques que inicialmente descartaron como incursiones piratas aisladas. La primera instalación en caer fue la estación de investigación Omega 7 en el sistema Kepler, donde el teniente Sam Taylor dirigió a su escuadrón a través de conductos de ventilación para llegar a las habitaciones de los niños. Taylor había practicado este asalto durante semanas, pero nada podría haberlo preparado para lo que encontró dentro del laboratorio alienígena. 63 niños humanos de entre 5 y 16 años estaban retenidos en condiciones peores que las jaulas de animales. Los niños estaban tan delgados que sus huesos se veían a través de la piel, y muchos presentaban cicatrices quirúrgicas de experimentos alienígenas. Algunos habían quedado ciegos debido a procedimientos médicos, mientras que otros apenas podían caminar debido a lesiones en las piernas sufridas durante pruebas de resistencia. Cuando los marines de Taylor derribaron las puertas, los niños se encogieron de miedo, pensando que sus torturadores alienígenas habían regresado para hacerles daño de nuevo. Taylor se arrodilló junto a una niña pequeña que no debía de tener más de 7 años y le habló con dulzura, diciéndole que era humano y que había venido a llevarla a casa. La niña lo miró con ojos que habían visto demasiado sufrimiento y susurró que quería volver a ver a su mamá. Taylor prometió que lo haría y la llevó a la nave de rescate mientras sus marines eliminaban a todos los alienígenas de las instalaciones. La capitana Nicole Brooks comandó el asalto al complejo de investigación principal en Sepr Prime, donde los alienígenas llevaban a cabo sus experimentos más horribles. Sus marines se enfrentaron a múltiples niveles de las fuerzas de seguridad que no entendían por qué los humanos arriesgarían todo para salvar a quienes consideraban simples especímenes. Los alienígenas nunca se habían encontrado con un enemigo dispuesto a morir por niños. Nunca se habían conocido. Brooks descubrió que el complejo de investigación albergaba a más de 100 niños humanos, junto con jóvenes alienígenas de una docena de otras especies. Los apirianos habían operado una red de esclavitud interesies durante décadas, capturando a jóvenes de civilizaciones más débiles para utilizarlos en experimentos médicos y trabajos forzados. Los niños humanos eran solo la última incorporación a su colección de sujetos de prueba. Los equipos de rescate encontraron registros detallados de cada experimento realizado con niños humanos, incluyendo videos de procedimientos quirúrgicos realizados sin anestesia. Los alienígenas habían documentado su trabajo con precisión científica, sin mostrar comprensión alguna de que estaban torturando a seres sintientes. Brooks ordenó la destrucción completa del complejo de investigación tras evacuar a todos los niños. A medida que instalaciones tras instalaciones caían en manos de equipos de asalto humanos, el alcance de los crímenes apirianos se hizo plenamente evidente. Los alienígenas habían construido un imperio basado en la esclavitud y la tortura, utilizando tecnología avanzada para capturar y explotar a las especies más débiles. No veían nada malo en sus acciones porque se consideraban superiores a todas las demás formas de vida. Tony Martínez lideró la batalla espacial sobre Sepr Prime. Cuando llegaron refuerzos alienígenas para proteger sus instalaciones de investigación, las naves humanas, diseñadas para la exploración y el comercio, lucharon contra naves de guerra construidas específicamente para este propósito, con armas que los alienígenas jamás habían encontrado. La flexibilidad táctica y el coraje desesperado de los humanos demostraron ser superiores a la tecnología y la doctrina militar alienígenas. El punto de inflexión llegó cuando el capitán Morrison transmitió la evidencia completa de las atrocidades apirianas a todas las especies conocidas de la galaxia utilizando las redes de comunicación alienígenas.
Morrison difundió videos de niños humanos siendo torturados, grabaciones de audio de sus gritos y documentación detallada del abuso sistemático. La revelación conmocionó a las civilizaciones de miles de sistemas estelares. Las especies que habían sido aliadas de la Confederación Seheriana rompieron inmediatamente relaciones diplomáticas y declararon la guerra. Se cancelaron los acuerdos comerciales. Se abandonaron los paquetes militares y se impusieron sanciones económicas. Los alienígenas se encontraron enfrentando enemigos en todos los frentes mientras su imperio cuidadosamente construido se derrumbaba a su alrededor. La República Altariana había perdido niños por las incursiones apirianas hacía 50 años y lanzó su propio ataque militar para recuperar a los jóvenes alarianos de las instalaciones de investigación alienígenas. La Alianza Centauri descubrió que los equipos de exploración desaparecidos habían sido capturados y esclavizados por los apirianos. El colectivo vegano se dio cuenta de que el reciente descenso de su población se debía a secuestros sistemáticos. Los levantamientos comenzaron en los mundos apirianos a medida que las poblaciones esclavizadas se enteraban de que llegaba ayuda. Los supervisores alienígenas que habían gobernado a través del miedo se encontraron repentinamente frente a una rebelión organizada. El imperio que parecía invencible apenas unos días antes se derrumbaba desde dentro a medida que subí. Las víctimas contraatacaron con furia desesperada. El almirante Blake coordinó las operaciones de rescate a medida que llegaban informes de toda la galaxia. Cada instalación que caía revelaba más evidencia de abuso sistemático y más niños de múltiples especies. Equipos médicos humanos trabajaban sin descanso para tratar a los niños rescatados, mientras que psicólogos intentaban ayudar a las mentes jóvenes destrozadas por la tortura alienígena. Los alienígenas intentaron negociar la rendición, pero la humanidad rechazó todas las ofertas de paz. El presidente Carter anunció que no habría piedad para los torturadores de niños ni compromiso con el mal. Todo sapiriano involucrado en la red de esclavos sería juzgado y ejecutado. La galaxia aprendería que algunos crímenes jamás podrían ser perdonados. El mayor Williams dirigió equipos a las profundidades del territorio alienígena siguiendo informes de inteligencia sobre instalaciones ocultas donde se guardaban los especímenes más valiosos. Estos laboratorios secretos albergaban niños que habían estado en manos alienígenas durante años, sometidos a los experimentos más extremos. Williams encontró niños que habían sido modificados quirúrgicamente y otros que habían perdido la razón por la tortura psicológica a medida que las fuerzas humanas avanzaban hacia el mundo natal de los apirianos. Los extraterrestres finalmente comprendieron que su imperio estaba condenado. Habían despertado algo terrible en la humanidad al dañar a niños inocentes. Y ahora enfrentarían las consecuencias de sus malvadas acciones. La tormenta se había desatado y nada podía detenerla. La guerra contra la Confederación Sapiriana duró 18 meses, pero el resultado nunca estuvo en duda. Una vez que la humanidad se comprometió con la victoria total, todos los niños humanos fueron recuperados de los laboratorios alienígenas junto con miles de jóvenes de otras especies. El imperio seheriano se derrumbó bajo el peso de sus crímenes expuestos y la furia de una galaxia enardecida. La DRA. Rachel Green dirigió los equipos médicos que atendieron a los niños rescatados en hospitales de campaña establecidos en todo el antiguo espacio seheriano. Las heridas físicas sanaron con el tiempo y la atención adecuada. Pero las cicatrices psicológicas tardarían mucho más en desaparecer. Green se maravilló de la resiliencia de las mentes jóvenes que se negaban a ser doblegadas incluso después de años de tortura sistemática. Un niño de 7 años llamado Peter había estado en manos alienígenas durante 3 años y apenas recordaba los rostros de sus padres. Pero seguía sonriendo cuando Green le regaló un oso de juguete. Una niña de 12 años llamada María había sido sometida a dolorosos procedimientos médicos, pero aún así intentaba consolar a los niños más pequeños que lloraban durante el tratamiento. El espíritu humano demostró ser más fuerte que la crueldad alienígena. El capitán Morrison trabajó con psicólogos para ayudar a los niños a readaptarse al contacto humano tras años de abuso extraterrestre. Muchos niños se estremecían cuando los adultos se acercaban y algunos hablaban en lenguas alienígenas porque habían olvidado sus lenguas maternas. Morrison pasaba horas sentado con niños traumatizados, contándoles historias sobre la Tierra y mostrándoles imágenes de cielos azules y bosques verdes. Los juicios de los criminales de guerra sapiranos se convirtieron en los procedimientos legales más vistos de la historia galáctica. La jueza Patricia Lewis presidía tribunales que buscaban justicia no solo para los niños humanos, sino para todas las jóvenes vidas que habían sido destruidas. Los extraterrestres que habían despreciado a otras especies por considerarlas inferiores aprendieron que serían responsables de crímenes contra la propia sensibilidad. Lewis escuchó el testimonio de cientos de víctimas que representaban a docenas de especies diferentes. La evidencia fue abrumadora e innegable, ya que los sobrevivientes describieron años de tortura y abusos sistemáticos.
Los acusados extraterrestres no mostraron remordimiento por sus acciones y continuaron insistiendo en que no habían hecho nada malo porque sus víctimas eran seres inferiores. Las sentencias de muerte tailandesas se llevaron a cabo en Sepr Prime con representantes de todas las especies que habían perdido hijos por la crueldad extraterrestre. El almirante Blake se aseguró de que la justicia fuera rápida y definitiva para quienes habían torturado a inocentes. Las ejecuciones se transmitieron por toda la galaxia como advertencia de que los crímenes contra los niños nunca serían tolerados. El embajador Frank Davis trabajó con representantes de docenas de especies para establecer los acuerdos galácticos de protección infantil, asegurando que ninguna civilización pudiera volver a aprovecharse de las crías de otra. Los acuerdos crearon tribunales internacionales con jurisdicción sobre crímenes contra niños y establecieron fuerzas de respuesta rápida para investigar sospechas de abuso. Los acuerdos otorgaron protección especial a todos los seres menores de edad de sus respectivas especies y tipificaron como delito castigar con la muerte el daño a los niños, independientemente de la especie o la posición política del autor. Davis insistió en que los tratados incluyeran requisitos obligatorios de presentación de informes e inspecciones sorpresa para prevenir futuras atrocidades. La intervención de la humanidad había liberado no solo a sus propios hijos, sino también a miles de jóvenes alienígenas de múltiples especies. Padres de toda la galaxia que habían perdido la esperanza de volver a ver a sus hijos lloraron de alegría cuando las naves de rescate trajeron a sus hijos e hijas a casa. La liberación de la red de esclavos se convirtió en un punto de inflexión en la civilización galáctica. La galaxia aprendió a respetar a la humanidad, no por su tecnología avanzada ni su superior poderío militar, sino por su inquebrantable compromiso con la protección de la vida inocente. Otras especies comenzaron a enviar a sus hijos a colonias humanas para su educación. Confiando en que la humanidad los protegería con la misma fiereza con la que protegían a sus propias colonias, se convirtieron en refugios donde niños de toda la galaxia podían crecer seguros sin temor a secuestros ni abusos. La reputación de la humanidad como protectora de los inocentes se extendió por todo el espacio civilizado y los padres extraterrestres se sintieron honrados cuando sus hijos eran aceptados en escuelas humanas. El capitán Morrison finalmente se retiró del servicio militar y fundó una escuela en la colonia de Nueva Ginebra donde niños humanos y extraterrestres aprendían juntos. A menudo se paraba en el patio de recreo para observar a las antiguas víctimas jugar y reír con sus compañeros. Ver a los niños siendo niños le recordaba una vez más por qué la guerra había sido necesaria. Años después, Morrison reflexionó sobre el precio de la paz mientras observaba a un grupo de estudiantes que incluía humanos, altarianos, centoranos e incluso algunos jóvenes eerianos cuyos padres se habían opuesto a la red de esclavos. La humanidad había entrado en la comunidad galáctica a sangre y fuego, pero se había ganado su lugar demostrando que algunos principios merecían cualquier sacrificio. Las estrellas ardieron de venganza cuando la humanidad supo de los niños esclavizados. Pero de esas llamas surgió una nueva era de protección para todos los vulnerables. La galaxia se convirtió en un lugar más seguro porque una especie se negó a aceptar que el mal era inevitable. La lección resonó en todos los mundos humanos y se enseñó a cada niño humano. Nunca más las víctimas inocentes llorarían solas en la oscuridad. Las especies que una vez estuvieron dispersas por el vacío aprendieron que su mayor fuerza no residía en sus naves ni en sus armas, sino en su absoluta negativa a abandonar a los indefensos. La humanidad descubrió que no estaba sola en el universo. Pero también habían demostrado que jamás permitirían que el mal triunfara sobre la inocencia. Los niños estaban a salvo y la galaxia era mejor porque los humanos habían elegido luchar en lugar de aceptar la injusticia.